Ya. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva cátedra de Sociedad y Salud. Estas cátedras las organizamos con el Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. Colabora también el doctorado en Políticas Públicas de la universidad. Y hoy día tenemos el agrado de tener a una excelente presentadora académica, la doctora Báltica Cabieses, que nos va a presentar sobre salud de los migrantes internacionales en Chile. Y Báltica, es un placer contar con tu presencia hoy. Tratamos de hacer esto un año atrás, pero como todos saben fue un año bastante difícil, así que suspendimos las cátedras por un buen tiempo y ahora ya decidimos retomar en el fondo. O sea, la pandemia no se va y queremos seguir nuestras actividades, así que empezamos a hacer cátedras de nuevo este año. También quiero agradecer a todos los que ayudan en la organización, que son varios del equipo que están aquí presentes. Y para los que no han tenido la oportunidad de conocer a la doctora Cabieses, ella es profesora titular y directora del programa de Estudios Sociales en Salud de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. Y también es profesora visitante del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de York. En esa misma universidad ella obtuvo su doctorado en Ciencias de la Salud con mención en Epidemiología Social. Y previo a eso, su casa de estudio fue la Universidad Católica, donde cursó un magíster en epidemiología y también se formó inicialmente como enfermera matrona. Sus líneas de investigación han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Partió concentrada en inequidades sociales en salud, luego se movió hacia salud de las personas migrantes y finalmente la participación de pacientes en toma de decisiones sobre cobertura en salud. Ahora todas esas líneas siguen vigentes, por lo que entiendo, y bueno, los que han tenido la oportunidad de conocer el trabajo de Báltica, ella es una investigadora prolífica, tiene más de 130 publicaciones científicas, varios libros y reportes editados, más de 40 proyectos de investigación en Chile y el extranjero, y se ha ido estableciendo como un líder en el campo. Fue vicepresidente de la Sociedad Chilena de Epidemiología entre el 2014 y el 2017, también fue un miembro del board del Lancet Migration para Latinoamérica. Ha sido asesora de la OPS, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social en Chile y de muchas instituciones públicas y privadas. También su trabajo ha sido reconocido con distintos premios. Fue ganadora del Premio Nacional de Investigación Santander, el Mercurio, el año 2017, en la categoría de investigador joven, en salud de personas migrantes internacionales. Y el título de la exposición de hoy es Salud, hay veces cambian estos títulos, pero el título programado inicialmente era Salud de los migrantes internacionales en Chile, repensando 13 años de investigación. La salud de los migrantes es un tema que está en el centro de nuestros intereses en el CIS y que lo impulsa la doctora Teresita Rocha. Y realmente una oportunidad de escucharte además en este enfoque que es como repensar tu trayectoria en este tema. Tenemos reservado 1 hora y media para esta conversación, pero ya hablamos con Báltica y en general tratamos de mantenerla en 1 hora. Las preguntas las vamos a hacer al final. Lo que sí pueden hacer es ocupar el chat, porque el chat también permite dejarlas registradas y a veces no pasa la vieja, no se les olvida. Entonces, si quieren, pueden ir haciendo las preguntas por el chat y al final de la presentación vamos a abrir espacio para preguntas y respuestas. Así que muchas gracias, Báltica, por estar con nosotros y le doy paso a tu exposición. Muchas gracias, Esteban. 1.000.000 de gracias por toda la detallada presentación. Gracias por el tiempo de revisarla y de presentarla ahora. Estoy muy contenta de estar con ustedes esta mañana, con cada uno y cada una de ustedes. Es un placer conocerlos, al menos de esta manera. Espero que sea una sesión interesante para ustedes, entretenida. Lo que voy a hacer es hacer un recorrido un poco en el tiempo, contando la historia de cómo empecé trabajando en este tema, por dónde me ha llevado este camino y algunas panorámicas finales muy gruesas por razones de tiempo sobre desde eso aprendido por dónde uno podría seguir caminando o qué me llevo y qué recojo de estos años. Así que estoy muy agradecida, espero que se interesen. Hay personas conocidas aquí como Teresita, como el doctor Florenzano, me imagino que es la Oriel Solar, hola,
que conozco, y si es así, una alegría volver a encontrarnos aquí. Y con todos los demás, por supuesto, si es que hay interés a futuro de colaborar o de conocernos más, yo estaría encantada. Entonces, sin más, voy a empezar. Lo único que cambié del título es que saqué la cuenta y eran 15, porque partí el 2007, así que corregí el tiempo, que es un detalle irrelevante, pero queda como cerradito en 15 años, así que lo hice así. Ya me presentó Esteban, así que no voy a decir mucho sobre eso, simplemente agradecerte, Esteban, de nuevo que me hayas dado este espacio de conversación. Sé que están con postulaciones en desarrollo y que seguirán teniendo a futuro, y cuando el tiempo y la estrategia lo permita, encantadísima estaré de poder aportar también ahí. Un poco como disclosure, algunas cosas ya las dijo Esteban, pero quisiera destacar algunas en desarrollo ahora. Soy co-líder del board de Lancet Migration para América Latina. Es algo que se conformó el año pasado, yo era parte del board y ahora me invitaron a ser co-líder, junto con otro miembro que es Miguel Nipper de Alemania y que es parte del board global. Y ahí hay una bonita oportunidad también de colaboración por si es que en algún momento quisieran que hiciéramos cosas con esa membresía. Hay que avisar con tiempo, pero podría ser y lo pongo a disposición. Y creamos en enero de este año, con un grupo de unos 20 investigadores de Chile, de norte a sur, la Red Chilena de Investigación en Salud y Migración, RECHISAM. Ahí les puse la página web. Allí se detalla cómo uno puede inscribirse. Cualquier persona académica o profesional que trabaje en la temática puede inscribirse libremente. Ahora hay alrededor de unos 50 a 55 personas inscritas. Es obviamente una red. Tiene personas de Arica Magallanes, que es parte de este trabajo, y esperamos hacer a fines de mayo el primer foro nacional de la RECHISAM, con 2 mañanas, 4 áreas temáticas de desarrollo, abierto para todos y todas quienes quieran participar y ser parte de esta iniciativa. Así que también los dejo invitados y las dejo invitadas. Y también soy parte de otras redes, por si a alguno le interesase, la Red Andina de Salud y Migración SAMI, INRICH, que es global sobre desigualdades en la infancia, y MADRI, que es organizado por OIM y que también es de salud y migración. Y ahí aparecen algunos de los grupos con los que he participado como consultora, asesora, cualquier otra forma que pueda existir en relación con ellos. Y podría agregar también algunos trabajos más recientes de los últimos 4 o 5 años con compañías farmacéuticas en el tema de salud de participación de pacientes, y uno activo ahora con la Cámara de Innovación Farmacéutica en desigualdades en trayectorias de pacientes con cáncer de mama y pulmón en Chile. Y les puedo contar, eso como es de otra línea que no les voy a presentar aquí, aprovecho de decírselos, pero si en algún momento les interesase que les hablara de participación de pacientes en toma de decisión sobre cobertura, encantada de hacerlo. Tiene menos tiempo de trabajo eso, llevamos unos 5 años, pero igual podemos compartir lo que llevamos hasta ahora. Entonces, en esta presentación lo que voy a hacer es compartir con ustedes un camino recorrido. Voy a mostrar lo que he aprendido y voy a abrir nuevas preguntas que estamos desarrollando hasta ahora. Entonces parto yo, ese monito negro soy yo. Pensé en ponerle una carita mía, pero iba a ser demasiado autoburlarme, así que lo dejé así. Y todo lo que les voy a presentar está alojado o cobijado en el programa Estudios Sociales en Salud, así que me voy a permitir un minuto para contarles, porque de alguna manera somos como amigos o hermanos en términos de las temáticas que trabajamos entre centros. Y creo que es una buena idea cooperar, compartir saberes, aprendizaje y crecer juntos tanto como queramos. Entonces, este programa, PROESA, es parte del Instituto de Ciencia e Innovación en Medicina, la Facultad de Medicina UDD. Existimos desde el año 2013, por lo que ya llevamos varios años de trabajo, y nuestra misión es la creación de conocimiento nuevo acerca de procesos sociales que impactan en salud poblacional y comunitaria, y su transferencia efectiva para promover la equidad social en salud en Chile y en Latinoamérica. Ese es nuestro ethos, nuestro espíritu, nuestra misión, ¿ya? Nuestros ejes de trabajo de manera más concreta son la investigación interdisciplinaria, la traslación del conocimiento o de la ciencia a la acción, y ahí tenemos algunos modelos de trabajo para hacerlo, la investigación multimétodos y el foco en vulnerabilidad social y diversidad social y cultural. Eso es como un poco la definición de nosotros como grupo. Tenemos 3 líneas temáticas generales: inequidades sociales en salud, salud con enfoque de género y salud intercultural, que bajan o se tejen de manera más concreta a temáticas específicas como son salud migrante, salud integral de adolescentes y jóvenes, que lidera la investigadora Alexandra Obach, que es antropóloga social y cultural, y participación de pacientes en toma de decisiones, como ya les conté.
Estas 6 áreas temáticas tienen distintos tiempos de desarrollo, distintos alcances, distinta cantidad de trabajo producido, pero todas se permean a estos espacios de transferencia que son docencia de pre y posgrado, investigación con colaboración nacional e internacional, la transferencia del conocimiento y vínculo con el medio, que es casi el 50% de lo que hacemos. Yo diría que como grupo hacemos un 30% docencia, un 40% investigación y el otro tercio es transferencia permanente. Y el último es extensión y educación continua. Tenemos un código de valores y de buenas prácticas en nuestro equipo que revisamos cada 2 o 3 años. Y cuando va todo bien no lo miramos mucho, pero cuando hay tensiones, dificultades o conflictos, sirve mucho. Pero también sirve para crear identidad de grupo y pertenencia. Por eso lo vamos revisando. ¿Ya? Tiene que ver con nuestros valores y nuestra vocación. Y tenemos desde que existimos, desde el 2013, hacemos una memoria anual. Ahí les pongo la portada de la memoria 2020. Si les interesase un poco para conocer más todo lo que hacemos, se la puedo compartir a través de Esteban por correo, porque no la tenemos publicada en ninguna parte, pero la compartimos con todos quienes puedan sentirse interesados en conocer lo que hacemos. Y es una buena manera no solo de difundir, sino que también de crear puentes. Cuando uno mira y comparte esto, algunos dicen, mira, por aquí podríamos hacer algo juntos, y se cataliza el trabajo colaborativo. Así que si les interesa alguno, encantadísima de compartirlo también. Con esta lámina termino de contarles sobre nosotros. Esta es una lámina que resume nuestros productos año a año. Partí yo solita el año 2013 con media jornada de investigación, la otra media dedicada a docencia. Hemos ido creciendo de a poquitito, ahora somos 4 jornadas completas equivalentes en investigación y otras 4 jornadas equivalentes en docencia, de pre y posgrado, ¿ya? Combinadas en un número entre 12 y 15 personas. No todos tienen jornada completa, obviamente, ¿ya? Entonces ahora estamos con 4 jornadas completas equivalentes de cada investigación que están sosteniendo 15 proyectos propios desarrollados de forma simultánea, más otros 8 en los que somos alternos o coinvestigadores, y esos productos científicos que, bueno, no se los voy a nombrar ahora para no aburrir, pero pueden ver ahí la producción científica en publicaciones, conferencias, participaciones en congresos, libros, reportes, etc. Importante en las últimas 2 líneas es el contar siempre con personas en práctica de pregrado y ayudantes de investigación de pregrado a través de distintos programas y también en forma libre, que es algo a lo que le dedicamos harto tiempo también. Bien, entonces ahora parto con mi cuento del tiempo que llevo trabajando en esto y las preguntas que me he hecho. Entonces lo que hice fue resumir y contarle lo más rápido que pueda en el tiempo que nos queda cuáles son las preguntas que me he hecho en el tiempo, principalmente basado en el nivel de conocimiento que había en la temática en Chile momento a momento. Entonces cada pregunta está situada en un tiempo, en una realidad de Chile y en un nivel de conocimiento particular que en ese tiempo había. Entonces, un poco citando a Aristóteles, las preguntas estaban situadas en tiempo y lugar, ¿ya? Entonces, algunas de ellas pueden sonar ahora irrelevantes, pero en aquel entonces no se sabía, entonces eran pertinentes. La primera que me hice fue quiénes son los migrantes internacionales, cómo se comparan con los locales a nivel internacional, pero sobre todo en Chile, porque no había mucho. Habían unos pocos estudios quali focalizados en población peruana, en Recoleta, cosas así, y salud mental, pero no había una panorámica y no había una mirada de diversidad que nos permitiera establecer cuáles eran los grandes grupos, los grandes patrones y las diversidades al interior de ellas. Por lo que esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta que me hice es cuál es la magnitud del uso de servicios de salud de parte migrante y cómo se comparan con Chile, fundamentalmente sostenida por la idea que existía en ese entonces y que todavía existe de que los migrantes saturan los sistemas de salud. Yo dije, voy a ver si eso, a partir de la evidencia que existe, es así o no. Y asociado a eso me pregunté si el efecto migrante sano, documentado para distintas patologías en el mundo, estaba presente o no en Chile. Luego, viendo el desarrollo que la autoridad sanitaria desarrollaba en este tema, sobre todo a partir del objetivo sanitario de la última década, donde yo pude aportar con buena parte de la redacción del capítulo 5 de Equidad en Salud, que se me invitó a escribir mientras yo estaba en Inglaterra, dije cómo se está cumpliendo la meta de acortar brechas de acceso al sistema de salud entre migrantes comparado con nacionales en nuestro país, que es una meta sanitaria que se estableció a partir de ese capítulo. Luego me pregunté cómo se implementó el piloto nacional de migrantes internacionales en 5 comunas seleccionadas del país,
y que fue el trabajo que dio paso a la política de salud migrantes para Chile. Entonces, esa sistematización fue gran parte de la evidencia que permitió la redacción de esa política, con sus fortalezas y limitaciones, por cierto. Y luego vino una serie de preguntas de mayor especificidad, como un llamado también de preocupación mía a ciertos grupos que pudieran estar viviendo mayor vulneración o invisibilización, como eran niños, niñas y adolescentes. También con un trabajo de tesis de salud pública de mi querido amigo Daniel Larena, que en aquel entonces era alumno de magíster mío, con magíster de salud pública en la Chile. Nos preguntamos cómo es la vida de salud inmigrante desde un punto de vista normativo. Hicimos una revisión de literatura gris y un policy brief sobre este tema, que les voy a presentar una sola lámina, por razones de tiempo, pero que es de uso público también. Y cuál es la percepción del rol y facilitadores lingüísticos o mediadores interculturales en la atención directa en salud, en población general y en población haitiana en particular por el desafío lingüístico. Hicimos ahí una serie de estudios pequeños y talleres con el Ministerio para sistematizar esa experiencia que existe desde los años 90 a través del PESPI, que es el Programa Especial de Pueblo Indígena, pero que está siendo adaptada de manera pragmática, sin necesariamente una hoja de ruta prediseñada en población migrante desde hace unos años. Entonces fuimos a mirar eso. Y por último les voy a contar en qué estamos ahora con nuevas preguntas y trabajo en desarrollo. Así que de eso les voy a hablar ahora. Entonces mi primera pregunta fue asociada a mi tesis doctoral. Esa es una imagen abajo. Yo soy esa monito en negro, como les dije. Esa imagen de abajo es una foto de la Universidad de York, que se caracteriza por ser algo así como la universidad con mayor diversidad de patos, porque tiene un gran lago que lo aloja. En fin, había patos por todos lados, y entre medio uno hacía su tesis doctoral. Y lo que hice fue básicamente para mi tesis doctoral un estudio bibliográfico de documentos de consenso internacional normativo, una revisión sistemática de la evidencia, un análisis repetido de Cuesta-Cassén del 2006 al 2009 y consulta expertos para levantar el estudio. Entonces les voy a contar algunas cosas aquí, solamente introductorias y muy rápidas. Hay distintas definiciones sobre persona migrante internacional a nivel mundial. En general, la que usa OIM más reciente es persona migrante internacional desde el marco global de movilidad humana de Naciones Unidas. Es aquella persona que atraviesa frontera política, que viaja de un país a otro y que tiene intención de residencia, sea esta temporal o permanente. Y deja fuera esta definición a otros tipos de personas en movilidad, como son desplazados internos o migrantes internos que no atraviesan frontera. Deja fuera migraciones por turismo o por trabajo que no tienen intención de residencia, entre otras, ¿ya? Entonces ahí está el énfasis principal de esa definición que es de consenso internacional, pero hay otras como las que les pongo acá que también invitan a ciertos énfasis, como tiene que ver con relaciones sociales, con la lógica de cadenas migratorias, el tema laboral como la migración económica, y podríamos agregar otras en la era actual, pensando por ejemplo en tiempos de pandemia, en tiempos de éxodos humanitarios como el venezolano, entre otros. La migración tiene distintas etapas, ha sido descrito así desde las ciencias sociales, y la salud usa esa ropa prestada de las ciencias sociales. Entonces está la etapa de decidir migrar, la etapa del tránsito, de atravesar frontera, la llegada y la decisión de asentarse, migrar a otro lugar o retornar. En cada una de estas etapas hay riesgos de poder incurrir en enfermedad, sea malestar subjetivo, salud mental o incluso enfermedad física, según la forma en la que el proceso migratorio se experimenta. O sea, la migración per se no es una categoría que diga que una persona esté más o menos enferma, pero si es que ocurren situaciones de vulneración de derechos y de riesgos, sí puede desencadenar en el tiempo mayor malestar físico o de salud mental. ¿Ya? Entonces no voy a decir mucho más de esto por tiempo, pero hay buena descripción al respecto y las revisiones sistemáticas que hemos hecho sobre eso lo documentan. De ahí entonces que hemos desarrollado algunos reportes y libros en la lógica de argumentar que la migración es un determinante social de la salud, puesto que es parte de la existencia humana, pero que debe ser llevada, apoyada y protegida en términos de salud y bienestar para que no se incurra entonces en mayores riesgos de enfermedad. Esta lámina les presenta la última estadística nacional que tenemos de población migrante internacional en Chile, extranjeros. Vean ustedes cómo hay 500.000 de venezolanos, probablemente muchos más ahora,
que desplazó al gran número uno de 2 siglos, que fue Perú. Entonces han cambiado en los últimos 3 a 5 años el perfil, el rostro de las personas migrantes, han cambiado los países de origen y con ello han cambiado las lógicas de relación con el territorio, con los sistemas de salud, con los procesos de salud y enfermedad, y también dichos cambios han generado reacciones de diverso tipo en la población receptora, en este caso población nacional. Entonces hay mucho que mirar respecto de los cambios de los perfiles de migrantes en Chile desde un punto de vista demográfico, pero también en su relación con los sistemas de salud, con las culturas locales, con la diversidad y con el nuevo Chile, que tiene hoy un nuevo tejido social, ¿ya? Y todo eso impactando río arriba, río medio, río abajo, desde una lógica de determinantes sociales, los riesgos y también los posibles factores protectores de enfermar. Un poco de mirarlo desde tu punto de vista de vulnerabilidad socioeconómica. Aquí tengo datos de CACEN 2013, 15 y 17. Son poquitos datos, hay muchos más publicados, pero solamente para darles algunos pantallazos. Si miramos CACEN 2017, en términos crudos, no ajustados, población migrante un 23% reporta pobreza multidimensional, que no voy a describir ahora en términos conceptuales, pero que tiene varias categorías. Y los chilenos un 18%. Personas en hacinamiento crítico en el hogar, más de 5 personas por dormitorio, imagínense. 3,9% migrantes versus 0,8%. Y todo esto es por autorreporte en una encuesta que no es de migrantes. O sea, tiene una serie de riesgos de sesgo de selección y de información mayores. Por lo que podríamos decir que esto probablemente es la punta del iceberg respecto de lo que puede estar ocurriendo en la práctica. No obstante ello, vemos que hay brechas entre chilenos y migrantes. Y uno dice, bueno, ¿qué proporción de personas en Chile, independiente de su categoría de nacional o migrante, debería vivir en pobreza multidimensional o en hacinamiento crítico? Podríamos decir que podríamos aspirar a un país que tenga 0% de cada una de ellas. Pero además de eso, como sociedad, voy a decirlo de esta manera, como sociedad hemos encontrado la manera de concentrarlo aún más en población migrante internacional. Y eso vale la pena mirarlo. ¿Ah? Vale la pena mirarlo desde el punto de vista político estructural, desde el punto de vista relacional, desde el punto de vista práctico y cotidiano, en la vida, en los barrios, en la convivencia. Aquí hay algunas imágenes de un proyecto que hicimos hace un tiempo, que ya obviamente terminó. Nosotros fuimos a viviendas, disculpen que llegó mi hija. Mi amor, estoy presentando. Voy enseguida, toma. Disculpen. Si te portas bien, te doy después. Toma. Lo dejé sin querer mirando las fotos, pero en estas fotos lo que hicimos es con permiso de los participantes que firmaron un consentimiento de imágenes. Lo que hicimos fue un poco registrar lo que representa en la práctica esos números, ¿no? Entonces podemos ver personas en hacinamiento con una familia completa viviendo en ese cuarto que era, de hecho, una terraza que se cerró. Vemos que hay en la imagen de arriba a la derecha 3 cocinas pegadas, instaladas en forma hechiza, porque cada cocina es una pieza, cada pieza es una familia, y como entre ellos no se conocen y no hay confianza, cada uno instala su cocina. Entonces, cuando uno ve incendios y esas cosas, puede entender con estas imágenes por qué esas cosas pasan. Abajo, de nuevo, un espacio de una terraza interior que se cerró con género y que se arrendaba como vivienda. Y en la final, que es la más importante, nosotros llevábamos siempre para los grupos focales y entrevistas comida, y de los niños de las piezas, perdón, sale una cantidad de niños inimaginable a comer lo que les llevábamos. Tengo pocas imágenes, así que me detuve más en esta. Tenemos muchas más, pero por razones de tiempo, un poco ponerle rostro y cara a esos números, ¿no? La segunda pregunta que me hice es cuál es la magnitud. Esto también fue parte de mi tesis, pero la fui desarrollando y la sigo desarrollando en el tiempo, nunca la detuve, ¿no? Y que es cuál es la magnitud de uso de servicio de salud de parte de migrantes y, comillas, son un problema o no para el sistema de salud, que es algo que se dice mucho, se ha dicho por 15 años o más. Y si existe el efecto de migrantes sano en Chile, ahí yo sigo en eso, y bueno, hice análisis de egresos hospitalarios, CACEN, distintas bases de datos y fuentes de información, los datos del REM de atención primaria, entre otras. Les voy a mostrar algunos datos generales aquí. En general, la población migrante internacional reporta mejor autopercepción de salud, mejor nota a su salud,
menor proporción de personas en tratamiento médico en los últimos 12 meses y menor reporte de enfermedad o accidente en los últimos 3 meses que los nacionales. Estos son grandes patrones gruesos, ¿ya? Resumido a partir de análisis repetido del año 2006 de la CACEN hasta la fecha de ahora. Jamás hemos parado de hacer ese análisis de grandes patrones. Cobertura a UGGs en migrantes es menor que en nacidos, pero va aumentando en el tiempo. Y existe un aumento en la población migrante que hace uso de pruebas de tamizaje gratuito, como mamografía y Papa Nicolau, que si bien van en desventaja a los nacionales, también van mejorando en el tiempo. A esto hay que pensar también que hay que darle un lag a la persona migrante desde que entra hasta que empieza a comprender el sistema, inscribirse y empezar a usarlo. Los hogares con presencia migrante presentan menores niveles de participación en organizaciones sociales que los nacionales. Y los hogares con presencia migrante presentan mayor percepción de discriminación autopercibida, en especial discriminación por la categoría de ser extranjero, comparado con los nacionales. Pero también otras como color de piel, barrio donde vive, etc. Aquí esto muy sencillo lo que les voy a mostrar ahora son simplemente dos outcomes de que tiene la CACEN, que son alguna discapacidad y alguna condición crónica en el último año, excluyendo discapacidad. Y aquí está, en términos globales, el reporte, por autorreporte, de quienes dijeron ser migrantes versus los locales. Y pueden ver que hay una diferencia sustancial, habiendo menor reporte de estas enfermedades en migrantes comparado con los nacionales. En términos crudos, no ajustados, pareciera haber un efecto de migrantes sanos, que los migrantes en promedio reportan menor prevalencia de patologías que los locales, ¿ya? Y esto se explica por selección natural, que los más enfermos se quedan en sus países de origen, porque son grupos en general en promedio más jóvenes, en etapa reproductiva, por miedo a reportar enfermedad. O sea, hay una serie, está bastante desarrollada en la literatura, de factores que explican este posible efecto de migrantes sanos. De hecho, hay corrientes más críticas que dicen que es sesgo de migrantes sanos, puesto que lo que está ocultando es el que estas encuestas no llegan a aquellos más vulnerables, ¿ya? Aceptando todo eso, les presento estas estadísticas gruesas, y lo que hice fue estratificar la columna en blanco de migrantes por nivel socioeconómico bajo, medio y alto a través de un análisis multivariado de componentes principales, donde ocupé varios estimadores o indicadores de nivel socioeconómico, nivel educacional, si tiene o no contrato, tipo de ocupación, nivel educacional y quintil del hogar de ingreso. Y con todo eso, un poco la juguera de componentes principales me permitió estratificar en estas tres categorías. Y el mensaje de fondo aquí es que si ustedes ven la columna en rojo o anaranjado, que es bajo nivel socioeconómico, esas diferencias de efecto de migrante sano con intervalos de confianza que no se tocaban con la columna blanca del indicador global de migrante sano en promedio de la población migrante, desaparece. Y comparando los intervalos de confianza del grupo en rojo con el grupo en gris, que es la población local, el efecto de migrante sano se diluye, ¿ya? Cuando uno ajusta por nivel socioeconómico. Ese es el gran mensaje de esta lámina, que sigue siendo cruda, pero con una estratificación mirando dentro el nivel socioeconómico, la jerarquización socioeconómica del migrante. Y cómo desaparece este efecto de migrante sano en migrantes que son en promedio 8 años más jóvenes que los nacionales en esta misma tabla, pero que no tienen diferencias significativas en la proporción o prevalencia autorreportada de estas condiciones. ¿Okay? Lo repito mucho solo por si no he sido clara, pero espero haberlo sido. Ahora, cuando lo vemos en un modelo multivariado, y esta es la única lámina de multivariado que les voy a presentar hoy, aquí tenemos distintas patologías autorreportadas, incluyendo algunos usos de sistema de salud, como algún problema o accidente el último mes, el número de atenciones médicas el último mes, número de atenciones de emergencia el último mes, alguna discapacidad y alguna condición crónica o cáncer, menos exceptuando discapacidad. Y lo que les pongo acá son los ORs, o razón de momio, o razón de disparidad, o como lo llamen, de haber reportado estas condiciones por el hecho de ser migrante comparado con ser nacional, como una covariable principal en el modelo de regresión. Entonces, la primera columna es la chance de haber reportado estas condiciones o uso de servicios por el hecho de ser migrante comparado con nacional, ajustando por distintas, primero solamente cruda, perdón, en blanco. Entonces pueden ver que los OR son en casi todas
menores a la nulidad 1.0, indicando que el ser migrante estaría asociado a menor reporte, menor autorreporte de estas condiciones de salud y de estos usos de servicios. Cuando lo ajusté por demográficas, que es la que le sigue, el efecto de migrante sano, comilla, en estas condiciones y de menor uso de estas prestaciones se mantiene. La significación estadística de SOR se mantiene, con un OR por debajo protector, por debajo de la nulidad 1.0. Pero cuando ajusté por nivel socioeconómico, que es la que sigue, pueden ver que ya no hay asterisco ni está en destacador azul, el efecto de, comillas, migrante sano desaparece, o el menor uso de estos servicios de salud. Lo mismo cuando luego ajusté por condiciones de materialidad de la vivienda y luego cuando ajusté por tipo de previsión de salud. O sea, en el fondo esta lámina, el mensaje de fondo es el nivel socioeconómico está en el centro de la capacidad de respuesta o de la desaparición del efecto de migrante sano en la población migrante en Chile. Y esto se ve también en otros países. La segunda pregunta que me hice fue cuál es la magnitud de uso de servicio y si están realmente agotando al sistema de salud o no. Estos datos que les voy a presentar, una nota al margen, son en general estimaciones país globales, puesto que hay grandes diferencias por región y por comuna. Y hay comunas, por ejemplo, que tienen tasa de ingreso hospitalario del 12%, como son Santiago, Hospital de la Posta Central, donde hay gran densidad de migrantes. Entonces hay una enorme variabilidad de estos estimadores globales que les voy a presentar. Y ahí vale la pena mirar cada comuna y cada región por detalle. Y en algunos casos los hemos hecho para comunas de mayor densidad. Bueno, aquí están las publicaciones. Perdón, se me olvidó, voy a devolverme. Lo que voy a hacer es presentarle los productos de transferencia de cada pregunta principal. Entonces, de esta, el producto de transferencia principal fue a partir de la tesis el apoyar estos objetivos sanitarios que lamentablemente se llamó Elige Vivir Sano. Nosotros estuvimos en desacuerdo con eso y pusimos en la meta 5D acortar inequidades en migrantes, incluyendo personas con cierta experiencia de vulnerabilidad como personas en situación de calle privadas de libertad. Y aquí están las publicaciones asociadas. Me paso a la tercera pregunta, ahora sí. ¿Cómo se está cumpliendo la meta del objetivo sanitario? Nuevos análisis. Aquí les pongo, de nuevo según CACEN, el autorreporte de tipo de previsión. Pinté en amarillo para que hagamos un zoom en eso, el que no sabe o no tiene, comparando nacionales versus migrantes. Entonces, por ejemplo, el 2013 había mucho menos migrantes en Chile y el 9% en promedio dijeron que no tenían o no sabían si tenían previsión. El 2015 aumentó un 17, el 2017 un 18. Esto hay que irlo viendo, ajustando por el tiempo de ingreso de las personas que están contestando. El tiempo de residencia en Chile es importante como variable de ajuste, pero también lo es país de origen. Entonces ahí vamos viendo otras razones por las cuales algunos migrantes van quedando atrás en términos de inscripción formal. Aquí vemos diferencias según, por ejemplo, niños de 0 a 14, 26% que bajó, a 21 en CACEN 2017, pero en chileno un 1,6 y 2017 también menor a un 2%. Entonces, esas brechas son súper preocupantes, o sea, ¿por qué niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, migrantes, están quedando tan atrás en la inscripción formal al sistema de salud? Si está en tratamiento médico en los últimos 12 meses, el migrante del 2015 un 12 versus un 25, que podría ser una inequidad horizontal a misma necesidad, pero podría no serlo, podría ser un efecto de migrante sano, es decir, ese 12% es menor porque son más jóvenes y no lo necesitan tanto. ¿Ya? Entonces vale la pena, y lo hemos hecho, mirar un poco más en detalle eso. Solo les estoy mostrando ahora información gruesa. Y tasa de no atención ante un problema de salud, esta sí está ajustando por necesidad de salud, o sea, inequidades más horizontales. En los últimos 3 meses un 11% versus un 6%. O sea, la tasa de no atención es casi el doble ante un problema de salud en población migrante que en chilenos. Esta me la voy a saltar, pero es mirando por CACEN, tratamiento médico a OGGs, en general los migrantes también están en desventaja. En el tiempo van mejorando, pero siguen la desventaja sistemática y se mantiene. Esta por razones de tiempo me la voy a saltar, pero aquí lo que yo hice fue, para uso efectivo del sistema, cuál es la chance de migrantes de no satisfacer sus necesidades de salud comparado con chilenos. Hay muy buenas preguntas en CACEN para eso, entonces ajustado con migrantes en general, para necesidades de corto plazo y de largo plazo, tienen mayor no cumplimiento o no satisfacción de sus necesidades
a través de demanda no expresada, no satisfecha y barreras de acceso que los nacionales. Y lo mismo, menor cobertura de OGGs y menor necesidad satisfecha a largo plazo. ¿Ya? Ahí están los OR que no los voy a detallar. ¿Qué hicimos con esto? Bueno, fuimos creando el programa de estudios sociales, yo volví a Chile y creamos el plan de atención inicial a migrante en APS, estuvimos 5 años en la comuna de Santiago, en el consultorio Ignacio Domey con extensión horaria de 5 a 7, brindando atención gratuita directa a población migrante que llevase menos de un año en Chile o que no haya estado inscrita al sistema de salud. Ahora lo estamos haciendo en la comuna de La Granja en forma virtual y es una transferencia concreta, creamos un protocolo, nos insertamos en toda la lógica virtual de ese consultorio, que era Rellén, y entonces hicimos que este programa que brindábamos nosotros de manera directa, en forma gratuita, apoyara la inscripción formal acortando estas brechas que habíamos identificado en nuestros estudios. Escribimos algunos libros, participamos con la Ceremi, hicimos un mapeo espacial, hicimos un diplomado de salud inmigrantes para el Ministerio de Salud, hicimos un trabajo con UNICEF y 24 horas con una serie de videos, que ahí está el YouTube, quedó bien bonito. Bueno, en fin, publicaciones asociadas. La cuarta pregunta fue cómo se implementó el piloto nacional de migrantes. Esto lo voy a pasar más rápido porque de nuevo tenemos muchos datos, pero lo que hicimos para esta sistematización, que fue una licitación pública del MinSal, hicimos actualización de CACEN para esa época, esto lo hicimos el año 2016. Egresos hospitalarios, hicimos un análisis detallado de egresos, separando y aceptando los grandes problemas de registro que al menos hasta el 2015 persistían. Hemos mirado también 2016, 17, 18 y estamos mirando ahora 19 y están mejor, han mejorado. Tienen todavía algunas dificultades, pero están mejor como para poder sacar interpretaciones un poco más robustas. Analizamos datos de atención primaria con el REM y también hicimos un número importante de entrevistas a actores claves que allí aparecen. En general encontramos una disociación en el discurso y en la práctica en los distintos niveles. En general, las autoridades del nivel central están bien alineados, tienen una misión clara, tienen intereses compartidos, tienen una preocupación por las brechas de atención y de acceso. Hay un discurso bien alineado, que hacia abajo, en la seguidilla de autoridades dentro del sistema de salud se va perdiendo, incluyendo funcionarios de atención primaria y de hospitales que estaban un poco más perdidos en ese momento respecto de qué hacer, qué se puede y qué no se puede hacer, porque también la normativa desde la autoridad ministerial DEM y Ministerio del Interior también cambia con mucha velocidad. Entonces lo que a veces se podía, pues no se podía, ahora sí, ahora no, eso genera gran confusión. Y un poco hemos visto en estos años que eso también ocurrió. Entonces, ¿cómo se implementó el producto de transferencia de esto? Lo pasé súper rápido por razones de tiempo, pido disculpas. Es que se lanzó la política de salud migrante y pudimos apoyar con eso. Y estamos ya hace 3 años trabajando el plan de acción desde el Ministerio de Salud por razones que no les podría dar ni explicar, todavía no sale. Trabajamos con la Academia Chilena de Medicina, hicimos una edición especial con Colegio Médico, con el cuadernos médicos sociales, donde participaron investigadores de todo el país. Sacamos publicaciones sobre eso. Sobre niños, niñas y adolescentes. Encontramos, este es un estudio, una tesis de magíster de salud pública en la Chile también, son datos un poquito antiguos, pero sirven para reflejar de la comuna de Recoleta. Todos los consultorios recogimos datos primarios y vimos que hay mayor ingreso tardío a controles prenatales en mujeres migrantes que en chilenas, pero el número mínimo de 3 atenciones recomendadas a nivel internacional es bastante bueno en población migrante y en población chilena, que ya sabíamos que era bueno. Así que si bien llegan más tarde, lo que genera mucho malestar en el sistema de salud por el tema de meta sanitaria, en general se cumple que una vez que ingresan, cumplen con un mínimo de 3 atenciones. En general, las migrantes tienen mayor parto único espontáneo y mayor proporción de partos por fórceps y ventosa, mayor instrumentalización, podríamos decir mayor violencia obstétrica incluso, dependiendo del contexto. ¿Ya? Y las chilenas, que ya sabemos, mayor parto único por cesárea. Hicimos una revisión sistemática de acceso de niños, niñas, migrantes comparado con locales en el mundo. Se publicó en esa revista que está ahí, la pueden buscar. Este es como el gran gráfico de resumen.
Lo que aparece en barra negra es que los migrantes usan más que los locales en esos países. Lo que aparece en gris oscura es que los migrantes usan menos, que pueden ver que en casi todas es la barra más grande. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, migrantes. Luego la barrita gris casi clara es que no hay diferencia significativa y la más clarita es que no estuvo reportado. La única que reportó mayor uso en migrantes, niños, niñas y adolescentes que los locales era en usos de emergencia y urgencia, que es el tercer componente. Y eso también se observa y se describe en nuestro país. Y generalmente cuando uno hace como el track hacia atrás, tiene que ver con dificultades de acceso a otras instancias, que hace que entonces consulten a urgencia. Eso por un lado. Y el otro mecanismo que hemos aprendido de los mismos migrantes es la relación que tenían con su propio sistema en su país de origen. Si el país de origen no tenía una APS fuerte, no tienen como ellos en su práctica cotidiana partir por ahí y entonces consultan directo al hospital. Aquí vemos brechas de tasas de atención de migrantes según encuesta CACEN, otra tesis de Magíster en Salud Pública de la Chile, y siempre la rayita gris por debajo la población migrante infantil comparado con la nacional. ¿En qué transferencias hemos hecho con estos temas? Hemos trabajado con Chile Crece Contigo en material educativo traducido, basado en estos estudios para acercar a las familias que tengan niños al Chile Crece y al sistema de salud. Hemos hecho una serie de talleres, hicimos una licitación con el Ministerio con niños y jóvenes de escuelas públicas de la Comuna de Independencia y Recoleta para escucharlos a ellos, que terminó en un reporte que también es de uso del Ministerio de Salud. Y estamos todavía desarrollando un manual de acompañamiento a familias migrantes, donde incluimos cápsulas como, por ejemplo, cómo fue resignificar el proceso migratorio, resignificación de la identidad familiar ahora que se vive en otro país, bienestar y calidad de vida, integración social, etc. Apoyo a la crianza, desarrollo psicomotor, etc. Y eso está todavía en desarrollo, lo hemos piloteado y está en su última fase. ¿Cómo es la calidad de vida de personas desde un punto de vista normativo? Otra tesis de magíster. Este es el resumen, está publicado también, lo pueden encontrar. Encontramos 104 iniciativas en todo, de México hacia abajo, en toda nuestra región. Destaca México, El Salvador y Chile con el mayor número de ellas, y la mayoría son iniciativas puntuales: alimentación, agua, entrega de kit de dignidad a las mujeres migrantes para aseo y temas femeninos, etcétera. Pero son cosas bien chiquititas y puntuales. Muy pocos, destacando Chile entre ellos, políticas más integrales, ¿ya? Y cuando uno ve los conceptos que usamos para el análisis de estas iniciativas, de manera explícita el enfoque de derechos humanos está en casi todo, el enfoque de protección a la salud en el proceso migratorio en la mayoría, el bien superior del niño ya nos caímos en picada, de esas 104-18, el enfoque de interculturalidad o de cuidado respetuoso o de encuentro humano significativo basado en la diversidad o como lo quieran llamar, distintos abordajes, muy poco, y de intersectorialidad y salud en todas las políticas también muy poco. Sobre el rol de facilitadores lingüísticos y mediadores, también hemos hecho varios trabajos. Me lo voy a saltar y con esta imagen, mostrándole algunos talleres que hemos hecho, trabajos con distintos grupos. Lo que destaca aquí es que no hay todavía un modelo de diseño para ellos que exista, que se haya implementado de manera sistemática, que responda a un perfil de rol, que responda a un tipo de inducción particular, que responda a una capacitación o entrenamiento, ni a un acompañamiento para estas personas. Y algunos están respondiendo con su celular traducciones desde su casa 24/7, otros tienen que ir pero no tienen dónde sentarse, otros se integran al equipo de salud, otros no se integran. O sea, hay una diáspora de cómo esto se ha implementado que requiere de mayor atención para estas personas. Entre los años 2018 y 2020 nos hicimos estas preguntas: ¿cuál es la relación entre migración internacional y resistencia antibacteriana y enfermedades infecciosas y suicidio? ¿Y cuál es el acceso a salud de parte de solicitantes espontáneos de refugio y asilo? Todo esto ya tiene productos reales de reportes, papers y qué sé yo, pero por razones de tiempo no se los sigo mostrando porque son cosas más específicas también y quizás no son de interés de todos. Me quedé con la panorámica más general de quiénes son los migrantes y sobre todo su relación con el sistema de salud.
Revisiones sistemáticas, este trabajo es un reporte que hicimos con Colmed y con la Sociedad Chilena de Infectología, que es de uso público. Ahora estamos preocupados de apoyar este tema de la interculturalidad en salud y del encuentro intercultural efectivo. Estamos preocupados de la migración venezolana y la respuesta sanitaria, y migración y pandemia, que es lo que hemos estado haciendo principalmente desde el año pasado. Entonces, hoy estamos desarrollando estos proyectos. Estamos con un Fondes Irregular, un FONIS, un proyecto internacional financiado por UKRI, estamos con una NID COVID, con uno de OMS, con asesoría, hasta con un Fondart en el sur de migrantes laborales en el sur de Chile. En fin, destaco esos primeros que ya les mencioné. En temas de pandemia hicimos un estudio sin financiamiento, con puro apoyo de comunidades migrantes y la red asistencial pública, sobre cómo en abril del año pasado la población migrante estaba enfrentando la pandemia cuando estábamos en la primera fase. Y luego eso lo enchulamos y lo postulamos a una NID COVID que se cierra pronto, y del cual ya hicimos un conversatorio que podemos compartirles el link si les interesa. Para el tema de Venezuela estamos con UKRI, con un estudio andino, con Perú, Colombia, Ecuador y Chile. Con OMS hicimos un estudio de experiencias de trato de migrantes en residencias sanitarias en pandemia para generar apoyo a buena práctica en cuidado ético, entre otros. Y los que están abajo en gris son los que no lideramos nosotras, pero que estamos compartiendo con otros. Entonces, para cerrar, ser migrante internacional no es per se un factor de riesgo de mala salud, ni tampoco de saturación de los sistemas de salud. Los migrantes en general no están más enfermos ni sobrecargan los sistemas de salud, aceptando variabilidad específica en territorios locales. Al contrario, enfrentan en general barreras de acceso en mayor proporción que la población local. Al menos eso hemos visto en Chile de manera sostenida. Yo les mostré pantallazos de datos, pero en general esos son patrones más gruesos también, con buena diversidad de fuentes de información y de tipos de análisis. Existe gran variabilidad de resultados de salud en esta población según dimensiones críticas, digo críticas como importantes, no como negativas, como país de origen, tiempo de residencia, generación, nivel socioeconómico, tipo de migrante, estatus legal, tipo de tránsito, condiciones de habitabilidad que podrían ser incorporadas en la atención clínica. Y sobre todo, por cierto, en la mirada del sistema de salud y en el trabajo con el intersector. Chile se encuentra en un momento de mayor conocimiento general sobre el tema, sobre todo comparado con otros países de la región, pero con grandes desafíos en temáticas específicas y en la implementación de políticas, estrategias y acciones a cada realidad local particular, en especial en tiempos de pandemias y crisis sociopolíticas, como las que estamos viviendo. Como en la mirada de repensar, dije algunas cosas al principio de las que yo realmente creo. Yo creo en la cooperación, yo creo en el trabajo institucional e interdisciplinario, yo creo en el diálogo de saberes, pero también creo que tenemos que seguir avanzando desde una propuesta de estrategias, miradas y políticas que esté basada en la evidencia, para que vayamos desmitificando lo que la migración representa y lo que produce en los países, incluyendo la relación con los sistemas de salud. Creo también que tenemos que seguir avanzando en una mirada regional y global en términos de teorías sociales sobre migración. El transnacionalismo es uno interesante que propone que tengamos una mirada, por ejemplo, de mayor escala regional sobre la continuidad del cuidado, dado que más del 70% de nuestra migración es intrarregional. Entonces, que tengamos la capacidad humana de compartir información, de hacerlo de manera privada y respetuosa, pero que le demos la oportunidad al migrante de la continuidad de su cuidado, sobre todo si son niños, niñas y adolescentes, donde hay un deber moral principal. Creo en la cooperación intersectorial y yo creo que de eso hay harta tarea pendiente todavía, porque las condiciones de vida, especialmente socioeconómicas y de habitabilidad, dan cuenta de la importancia de ciertos grupos específicos de migrantes, no todos, pero ciertos grupos que requieren de mayor atención y protección. En pandemia, muchos de ellos han caído en informalidad laboral, han sido desalojados porque no han podido pagar sus viviendas, sus arriendos, y las personas en situación de calle en norte y en región metropolitana han aumentado. Y fortalecer y profundizar el rol social de la academia y de la investigación, en particular para el Chile que queremos y que sea de todos y de todas, con una mirada más inclusiva y comprensiva del tejido social que hoy representa. Nosotros miramos migrantes, pero podemos mirar tantos otros, ¿no? Diversidad de género, diversidad sexual, diversidad cultural, diversidad generacional, por mencionar algunas.
Entonces la idea de esta presentación, yo me puse ahora como un poquito más adelante en el camino, no tanto tampoco, pero la idea es que a través de esta conversación y de esta presentación, lo que yo he aprendido a compartir, he aprendido en lo que he podido transformar un poquito la realidad, he aprendido a iluminar mi camino profesional, pero también a traspasarlo y a crear escuela con otros para tener una mirada de vocación común. Y también yo he aprendido a inspirarme y a aprender a inspirar, tanto como he podido también reconociendo mis limitaciones, para que tengamos un Chile desde al menos el enfoque del sistema de salud más inclusivo y respetuoso de lo que cada ser humano es y de lo que viene a entregar y de lo que también hace para el país y la sociedad que somos y ojalá que queramos ser a futuro. Con eso termino, les agradezco la atención. Fue un poco larga la presentación, pero partí un poquito después también. Así que supongo que nos podemos pasar un poquitito en los minutos. Gracias, Esteban. Muchísimas gracias, Báltica. Y hay algunas preguntas que se hicieron en el chat, que tú también las tienes y puedes ir mirando, las puedes ir leyendo directamente y también ir seleccionando. Están las mismas personas aquí presentes. Está Teresita, Nicolás, José, Sergio, hicieron todos preguntas, algunas más puntuales, otras más generales, pero puedes ir navegando por ella también pidiendo clarificaciones. Y mientras tanto, las otras personas que están presentes tienen la oportunidad, pueden ir levantando la mano y entre Báltica y yo vamos asignando la palabra. Maravilloso, Esteban. Voy entonces a ir leyéndolas porque no las he mirado, como estaba presentando, no las Lógico. veía. Entonces, dice, Sergio, gracias por la pregunta. ¿Se agrega la migración por efectos adversos por el cambio climático, ejemplo Guatemala, Honduras, planteados por el grupo que intentó ingresar en Estados Unidos y quedó varado en México? Sí. De hecho, a nivel internacional, global, hay un tremendo interés por la relación entre cambio climático y migración. Es una de las dimensiones de los flujos migratorios internacionales. Estuve participando en una serie de workshops hace poco sobre ese tema y está generando UNICEF, Naciones Unidas, OIM, una serie también como de reportes para tratar de poner este tema más en la agenda. Porque hay una preocupación desde el punto de vista de la investigación, hay algo de trabajo sobre eso, pero no hay todavía tanta mirada estratégica sobre cómo direccionar estos esfuerzos porque es un tema súper complejo. Solo cambio climático es súper complejo y si le sumas migración, que tiene toda su diversidad y complejidades en todos sus niveles, es difícil decir algo que sea una panacea para todos. Entonces, algo que se está desarrollando en tiempo real, más desde Europa que desde Latinoamérica, yo les diría. Aun cuando OIM regional ha tenido algunos abordajes puntuales, yo creo que está siendo más fuerte lo que se está haciendo desde la academia, al menos, a nivel más desde Europa y otros continentes que en nuestra región. Así que yo creo que hay una ventana de oportunidad bien grande para tomar. Gracias por la pregunta. ¿El efecto migrante sano se mantiene controlando por edad? En los estudios que yo he hecho, sobre todo con Casen, que tiene todos los problemas de sesgo que ustedes quieran, se mantenía. Lo único que lo hacía desaparecer era el nivel socioeconómico con esas variables que les comenté. Súper interesante, sí. Aquí aprovecho de hacerte una pregunta y comentario de este tema que Nicolás llamó la atención del efecto del migrante sano y que tú también dijiste que en algunos casos le llaman sesgo. Y yo siendo cero experto en este tema, me parece que hay veces se mezclan dos cosas que son súper distintas. Porque por un lado, por ejemplo, en tu agenda tú dices, mira, quiero ver cuál es la magnitud del uso de servicios, y es una pregunta empírica, muy descriptiva, de muchas implicancias prácticas, ¿cierto? Entonces ahí uno obviamente lo que hace es, tenemos distintas personas en Chile, las vamos a clasificar como los que nacieron acá y los que emigraron, y los comparamos y vemos si los que emigraron hacen más uso del sistema de salud y hace todo sentido. Hay otra pregunta que quizás es más teórica y más explicativa que descriptiva, que en el fondo si existe un efecto del migrante sano, ¿no es cierto? Y reportar diferencias no es lo mismo que estimar un efecto. Y yo siempre he estado súper enredado con este tema, porque creo que al comparar con los chilenos, estamos mezclando la migración con la natividad en el fondo, con dónde naciste. O sea, el chileno nació en Chile y el migrante no nació en Chile. El migrante no solo migró, el migrante nació en otro lugar. Entonces, si volvemos así, hay harto estudiante del doctorado acá, entonces siempre estas son buenas oportunidades de aprendizaje, pero si tomamos una óptica de cuál es el contrafactual, pensando en un tema quizás más causal,
la comparación con el migrante chileno es equivocada. O sea, la pregunta no es cuál habría sido la salud del migrante si hubiese sido chileno. La pregunta correcta debería ser cuál hubiese sido la salud del migrante si se hubiera quedado en su país de origen o si hubiera retornado a Sí, su país de origen. está súper bueno el comentario, te lo agradezco mucho, súper interesante y está también ampliamente discutido en la literatura cuando uno se mete. Y hay distintos abordajes, yo voy a dar una respuesta general a eso. Por supuesto que el mejor contrafactual sería aquel migrante que se quedó en su país, ¿ya? Y que tú lo sigas en el tiempo como un holograma de sí mismo, tomando las mismas decisiones o teniendo las experiencias que iba a tener dado que se hubiera quedado versus que no se quedó. Hay pocos estudios longitudinales en migrantes y los que hay en buena parte tienden a ser como más cualitativos de experiencias de vida y hay poquitos cuanti y son de países de alto ingreso más industrializados en general. Y lo que ellos hacen tampoco es tan bueno como contrafactual desde un punto de vista de epidemiología crítica, porque comparan a con los que se quedaron. Y los que se quedaron también son diferentes de los que partieron. Sí, pues Entonces, no tienes de manera natural el mejor contrafactual si lo que terminas haciendo es tomando una decisión sobre para qué lo estás haciendo, desde el punto de vista más filosófico, ideológico, qué tipo de información quieres producir para qué. Y esa es una pregunta interesante. Si tú desde un punto de vista de acortar brechas tienes interés en grupos sociales que viven ciertas experiencias de vulnerabilidad, que no es lo mismo que sean vulnerables, ¿no? Sino que viven en contextos de algún tipo de vulnerabilidad. Y tú documentas que uno de esos grupos, entre otros, pueden ser personas que no nacieron en Chile, entonces estás entregando información que puede ayudar para la acción en salud en términos de acortamiento de brechas que si tú no hubieras estimado no habrías conocido. Entonces tiene harto que ver también con para qué tú estás usando la información. Y el mejor estudio en esto es difícil porque esto al final, todo esto es un gran experimento natural de la humanidad, el que migra y el que no, el que se quedó y el que partió. Y cómo te cambia el ser migrante. O sea, yo viví 5 años en Inglaterra y yo siento que me transformó eso también, aun cuando ahora estoy en Chile. Entonces, desde un punto de vista de curso de vida, las lógicas son mucho más complejas en tanto trayectorias y puntos de inflexión, usando el lenguaje de curso de vida. Pero es muy legítima la reflexión que tú haces y la crítica sobre contra qué comparar. Entonces, la forma en que la respondo puede depender desde de para qué lo quieres usar, por descriptivo y simple que sea. Ahora, bien, todo eso con reconocimiento de los sesgos naturales que eso tiene y que se reconocen, o sea, una de las limitaciones típicas en artículos sobre esto es justamente lo que tú estás diciendo, justamente. ¿Ah? Y está muy bien reconocerlo y es parte de la investigación en esta temática, entre otras cosas, como, por ejemplo, agregándole material a los alumnos de doctorado, todo lo que tiene que ver con hacer estudios en hard to reach populations o poblaciones de difícil acceso. Y esa es toda otra área epidemiológica de desarrollo que requiere de atención. Algunos migrantes en situación de vulnerabilidad, sobre todo en situación irregular, que pueden tener miedo de ser perseguidos o deportados, también van a probablemente tender a quedarte fuera y no vas a estar teniendo la mejor representación. Bueno, ahí me detengo y te agradezco mucho, Esteban, el comentario, súper valioso. Voy a seguir leyendo, pero veo la mano de José levantarse un montón. No sé si sigo leyendo, José, ¿y me esperas? Se me cambió, no te escucho. está ahí sin volumen. No te escuchamos, José. No te escuchamos, así que voy a Disculpen, seguir. no, en el orden Sí. que apareció en las preguntas, ningún problema, ningún problema. Ya, gracias. Sigo, dice, ahora que se mencionó, esto lo estoy leyendo recién, ¿eh? No lo había leído antes. Ahora que se mencionó lo de nivel socioeconómico, modifico mi pregunta, ¿qué pasa el efecto mediado por la interacción, edad? Claro, pensando en qué pasa si la distribución de edad en lo diferente es diferente. Es totalmente. Hay efecto interacción, de todas maneras. Gracias por la pregunta. Súper diferente. Y de hecho, hemos hecho estudios, por ejemplo, porque de esto sí que no hay nada, adultos mayores nacidos fuera de Chile, situación laboral y precariedad socioeconómica. Y los adultos mayores que reportan ser adultos mayores, con todos los problemas que ya hemos dicho, tienden a tener mayor tasa de trabajo que los nacionales adultos mayores, que tienden a estar más retirados, y tienen dentro de los que están trabajando, comparado con adultos mayores chilenos que trabajan,
tienden a tener menor proporción de contrato y tener menor ingreso. Entonces, esas comparaciones son súper interesantes, porque hay uno desde un punto de vista más político, uno dice, pero ¿por qué? Si son los dos adultos mayores, ¿no? Y los dos están trabajando, pero además trabajan más, en mayor proporción que los nacionales. Bueno, ese era un ejemplo como para eso. ¿Son todos los partos del sector público? No, este análisis de egresos público y privado. Es una base de datos que aúna el MinSal todos los años y que incluye el 100% de egresos hospitalarios del país. Súper bonita esa base. Tiene poquitos datos socioeconómicos, así que no hay tanto que uno pueda hacer, pero si los tuviera sería una maravilla. Otra pregunta más genérica. Siempre tengo problemas relacionados con la generación de productos de transferencia. Ah, ya. Ustedes tienen un resultado en vida. Muchas gracias. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? ¡Qué buena pregunta! A mí me encanta esto. Yo creo que si ustedes quieren, podemos hacer una sesión aparte sobre ciencia, implementación e investigación translacional, porque es algo que, de lo que yo he estado estudiando harto, que me gusta mucho. La ciencia de implementación tiene un foco específico en el sistema de salud, en el diseño, implementación y evaluación de intervenciones simples o complejas, citando algunas corrientes de literatura. Y la investigación translacional viene sobre todo de la biomedicina y la cosa más de la ciencia básica, la cabecera del paciente, pero se ha ido ampliando. Entonces yo ocupo ambos conceptos porque tienen orígenes distintos, pero son complementarios. Mi recomendación, rápido, primero, definan en qué grupo quieren trabajar desde el punto de vista de la investigación que levantan. Cuando lo tengan definido, inicien vínculos permanentes con ellos. O sea, no tengan vínculos solo con grupos para cuando yo tenga el estudio terminado. Trabajen tiempo permanente, todo el año, con sus audiencias de interés, que esto lo describe la investigación translacional. Una de las primeras preguntas es: ¿cuál es tu audiencia? ¿Dónde está? ¿Y cómo te estás relacionando con ella? Y eso lo tienes que hacer a tiempo completo. Porque no funciona crear relaciones colaborativas de confianza si yo solo me acerco cuando los necesito o me sirven. ¿Me entienden? Entonces y eso toma tiempo, porque las relaciones de confianza toman años, sino décadas, con distintas poblaciones. Entonces mi recomendación es que hagan un esfuerzo deliberado, pero que además sea permanente. Nosotros estamos todo el rato haciendo charlas, participando en Facebook Live o Instagram Live de grupos organizados de migrantes. O sea, uno tiene que estar disponible también a ese vínculo con el medio para después capitalizar, y no para capitalizar para uno, sino que para que uno dialogue con ellos, y no para ellos, sino que con ellos, en lo que uno está haciendo. Y en algunos casos incluso hemos redireccionado objetivos de estudios a partir de esa conversación permanente. Y ha sido súper importante y nos ha ayudado mucho a que la transferencia sea más efectiva. Lo otro es dedicarle tiempo, y dedicarle tiempo implica dedicarle horas de jornada, o sea, dedicarle presupuesto a eso. Presupuesto de un equipo de comunicaciones fuerte, presupuesto de un equipo que nosotros llamamos, esto yo lo aprendí en mi postdoctorado en Inglaterra, community managers, que están todo el rato relacionándose y que tienen jornada dedicada para eso, para participar en ferias, para escuchar qué se está necesitando. Muchos manuales que hemos hecho y talleres con población migrante, por ejemplo, la hemos hecho porque ellos lo han pedido y no porque a nosotros se nos ocurrieran. Entonces, por ahí yo creo que va desde nuestra experiencia lo que sirve hacer. ¿Han destinado recursos humanos? Sí, de todas maneras. Financiamiento, sí, de todas maneras. Sostenido, permanente, todo el año. Sobre el aumento de campamento y tomas dada la crisis de pandemia, me parece que hay otros obstáculos adicionales como reconocimiento de domicilio para acceder a servicios de salud, pero menor hacinamiento. ¿Crees que el sistema de salud se está ajustando a estos cambios coyunturales? Chuta, mira. Mi respuesta va a ser un poco bipolar, en el sentido de que lo que yo he visto que el equipo de salud ha estado haciendo desde que empezó la pandemia en Chile es excepcional. O sea, y me refiero a los equipos de salud en los territorios, vistiéndose como astronautas y saliendo a la calle apoyando. Ha sido increíble. Perdón, Teresita, ¿te activaste? Ay, perdón. Ah, no ibas a decir nada. Bueno, sigo entonces. Entonces, por un lado, no quiero decir que eso no haya ocurrido, porque yo realmente, y lo veo con, sobre todo el Servicio Salud Occidente y el Sur Oriente, que es con el que más trabajamos permanentemente. Es impresionante lo que están haciendo y es excepcionalmente valiente. Y no puedo no decirlo, ni partir de ahí. Ahora bien, desde un punto de vista más de la política y de la respuesta sanitaria más integrada, preocupaciones generales son, por ejemplo, voy a mencionar algunas preocupaciones mías. Vacunación en migrantes,
por un par de semanas en situación irregular quedaron fuera de la vacunación. Como Rechisam, elevamos cartas, se firmaron, se publicaron y se retractaron. Y ahora los migrantes en situación irregular, no lo digo por nosotros, sino que fuimos parte de una campaña nacional masiva que pidió que eso no ocurriera. Pero siguen quedando fuera los que tengan visa de turista. Y hoy en Chile, la forma de entrar a Chile es como visa de turista. Entonces ahí también hay algo que mirar. Lo otro, en frontera norte, con todas las entradas por pasos no habilitados, se han habilitado albergues. Son una suerte como de campamentos transitorios para los migrantes para que estén 14 días en cuarentenados y después sigan su tránsito o su proceso migratorio. Y esos albergues dejan mucho que desear desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista humano. O sea, es un lugar donde uno tiene un colchón, puede bañarse y no puede tener sus cosas muy lejos porque son masivos. Y después de esos 14 días salen como a la vida y muchos de ellos salen a situación de calle. Entonces ese es otro problema que no se está mirando. Y el tercero que voy a nombrar es que todo aquel migrante que hoy no tenga visa vigente, incluyendo aquellos que las tengan expiradas, pero que por unos como perdonazos por pandemia el DEM ha permitido que sigan vigentes, ellos están protegidos porque llegan con su carnet, aunque esté vencido, y les van a dar la caja de alimentos, les van a dar lo que necesiten. O estos pequeños bonos familiares si es que caen en esas categorías en igualdad que un nacional. Pero los que están sin un carnet que mostrar, situación irregular, situación de turista, están completamente fuera de todos esos beneficios. Y son personas que, por ejemplo, con la Daisy Margaret de la USACH, que trabaja con población migrante también, hicimos el año pasado una pequeña campaña de apoyo a personas migrantes que quedaban fuera de esos beneficios y por un periodo de meses les dimos apoyo financiero, por ejemplo, con un grupo de personas. Hicimos como un fondito y entregamos a esas personas que quedaban fuera y que habían perdido su trabajo un poquito de apoyo. Pero es súper insuficiente, o sea, somos un grupo de personas que tenemos la sensibilidad y por supuesto hay otras personas también nacionales que lo necesitan, pero el nacional tiene el carnet para ir a pedir esa canasta de alimentos que se ha entregado. El migrante, por no tener carnet, si es que está en situación irregular, estaba quedando fuera y sigue quedando fuera. Esas son las cosas que yo he visto que más me preocupan en lo personal, pero por supuesto que pueden haber muchas otras. Al comparar migrantes con chilenos, fue con población general o población laboral, más allá justa por edad, esto porque el que migra mayoritariamente es población laboral y en la epidemiología ocupacional está descrito y se considera el efecto del trabajador sano y que los análisis siempre se hace entre trabajar. Ya, eso era en población general, pero ajustando por... la CACEN tiene súper altas preguntas laborales y ajustando por varias variables de ese tipo. Por cierto, retomando la idea de las interacciones, por cierto que vale la pena tomar la especificidad del tema laboral y mirarlo como suma a través de modelos condicionales, por ejemplo. De todas maneras, que permitan mirar más en detalle eso. Iba a comentar algo ahí que se me olvidó. Sí, pucha, se me olvidó lo que iba a decir, pero sí, por cierto que eso es súper importante. Y ahora que estamos en pandemia entran otras lógicas también, como la irregularidad y el haber perdido el trabajo, que también es diferencial entre unos y otros. Así que sí, completamente de acuerdo. Vale la pena y alguien podría hacer un estudio sobre eso también. Hace un tiempo atrás me contactó la H para mirar esos datos, pero se arrepintieron, así que están ocultos todavía. Bueno. Ya, con eso termino. José, si tú quieres hacer ahora tu pregunta, también en honor al tiempo, y les agradezco todas las preguntas, súper buenas. No, me respondí. Yo pregunté si es que todos los partos hayan sido solamente en Chile, porque me llamó mucho la atención la diferencia entre maltrato de parto entre chilenos y extranjeros. Y creo que si esa información está también presente en Chile, creo que sería un tema bastante interesante de abordar, si es que está la información disponible. Sí, súper interesante punto, José, te lo agradezco, como ya lo comenté en general, no lo repito, pero todo esto que estamos hablando y cada una de sus preguntas son zoom a subgrupos poblacionales particulares y que merecen atención como tal y que tienen un cuerpo de evidencia propio también. Entonces es difícil hacer grandes generalizaciones porque es súper distinto a la lógica migrante gestante, mujer, intersecta con temas de género, intersecta con edad reproductiva, con salud sexual y reproductiva, con relación con los sistemas, con equipos de salud y sus juicios o miradas respecto de la migrante gestante, en fin, ¿no? Y otro cuento es laboral con sus propios rollos. Entonces, cada subgrupo
requiere su mirada particular y pararse sobre el cuerpo de evidencia que exista para ese subgrupo poblacional específico. Lo último que voy a comentar, y con esto termino, agradeciéndoles el interés a todos y todas, es que hay varias variables críticas o esenciales. Retomando un poco el punto de Esteban, donde naciste es una, pero nacionalidad es otra. Cuando yo estaba en Inglaterra, y se cruzan, ¿no? Cuando yo estaba en Inglaterra, estábamos mirando una cohorte, la estábamos levantando, me tocó apoyar en eso la primera y segunda ola, de 15.000 mujeres embarazadas y su familia. Y se les preguntaba hasta el abuelo del bebé que estaba por nacer, porque tomábamos a las mujeres embarazadas. Y se le preguntaba país de origen y nacionalidad de padre y madre de ellos y padre y madre de los abuelos de la mujer gestante. O sea, eran 4 generaciones. Y me tocó tratar de analizar esa cosa y era un desastre mayor. Entonces al final uno dice, ¿para qué tantos datos si en realidad la lógica de poder analizar eso era un infierno? Y terminamos al final colapsándolas, simplificándolas para poder tratar de decir algo. Y eso era por país de origen. Pero se cruza con etnicidad, por ejemplo. Porque hay inmigrantes venezolanos caucásicos y inmigrantes afrodescendientes, por ejemplo. Y también eso tiene otro. Entonces, la migración se intersecta con derechos humanos, con etnicidad, con género, con edad, con situación de regularización o estatus migratorio, entre otros. Entonces, bien complejo, y cada vez que uno mira en suma algo, con identidad, gracias Teresita, por cierto, cada vez que uno mira en Zoom algo, tiene que tratar de no olvidar esas intersecciones que estaban más arriba, para tratar de hacer análisis e interpretaciones que sean más legítimas, más robustas. Con eso termino y les agradezco un montón la atención y la paciencia por esta presentación. Quedaron echadas algunas ideas para otras instancias, yo estaría encantada. Y muchas gracias, Esteban, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Báltica. Aprendimos muchísimo, no solamente de migración, sino también tuvimos la oportunidad de conocer más de tu centro y de todo el trabajo sorprendente que han hecho de traslación, aplicación, difusión. Realmente les saco el sombrero.